Amén. Bendiciones, amados. Dios les guarde y les bendiga en este hermoso día que Dios nos ha regalado. Qué bueno es saber que Dios está con nosotros, ¿no es verdad? Qué bueno ha sido la bondad y la misericordia y el amor infinito de nuestro precioso Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Que Él está con nosotros hoy, que estamos aquí para alabar y bendecir su perfecto y precioso nombre. Nuestro Dios es bondadoso. Nuestro Dios es real. Cada vez que le buscamos con todo nuestro corazón, hallaremos siempre en Él la bondad y la misericordia de Dios. Quisiera hablar de algo interesante. La palabra de Dios siempre nos habla de cosas maravillosas, de cosas que a veces parecen un poco que cuesta entenderlas al principio, pero a través de la Escritura podemos ver lo que Dios nos quiere hablar detalladamente. Así es que en estos minutos quiero hablarles de algo interesante que nos habla la Biblia y que tal vez hemos oído hablar mucho. ¿Qué es para ustedes nadar? Yo creo que todos aquí, la gran mayoría, no sé si saben nadar, y si no lo sabe va a tener que empezar a practicar, porque necesita ser un buen nadador o una buena nadadora. Muchos de nosotros, a veces, los aprendizajes a veces son con dificultad, hasta que alguien nos está ahogando y dice, no, tengo que aprender a nadar, o por lo menos aprender a flotar, a sostenerme en el agua, ¿cierto? Y uno se sorprende que a veces haya gente que tiene cierta edad y que no sepa eso. Pero voy a hablar del río de Dios. Y es interesante que a pesar de que podamos llevar muchos años sirviendo a Dios, aún nos falta compromiso con Dios. Y ese compromiso tiene que ver con usted. Tiene que ver con su propia vida y su propia persona. Dios ve desde el cielo todo, escudriña el corazón y la mente de cada persona. Y el problema está en que si tú y yo no nos comprometemos más con Dios, nosotros no recibiremos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. No tome las cosas del reino a la ligera, porque Dios no es un Dios que podamos decirle hoy sí y mañana no, porque Él es Dios. Él es el que determina los tiempos y la vida. Él es Dios. Él no es cualquier persona, no es un ser humano como nosotros. No es alguien al cual le puedo fallar y después vuelvo a Dios. Y aunque Él tiene infinita misericordia, pero Dios nos dice que es necesario que aprendamos, que reconozcamos que necesitamos de Él día a día. Por eso, cuando uno puede compartir una palabra del Señor, descubre cuánta es la necesidad que hay en el corazón de buscar a Dios. Y en el río de Dios se necesitan valientes. Y si usted todavía no ha aprendido a nadar en el río de Dios, no es porque nadie le ha enseñado, es porque usted no quiere aprender. Usted no lo intenta. Porque uno le puede explicar a las personas, y si ellos quieren van a aprender rápidamente. Hay gente que ha aprendido a nadar de un estilo, de una manera, porque alguien le enseñó, pero no técnicamente. Pero por lo menos se salva. Pero si se preocupara más por esas cosas, lo haría mejor. Y todo lo que haga, lo haría mejor. Porque no es por los demás, lo haces por ti mismo. Te cansarías menos, podrías más de divertirte en el agua, donde sea que estés, habría seguridad en ti. Si hay alguien con peligro, tendrías la habilidad de poder ir en ayuda. Puedes hacer muchas cosas. Es exactamente lo mismo que puede suceder con un cristiano realmente lleno de la gracia de Dios, sumergido en el río de Dios. Puede sostenerse a sí mismo en el reino, pero también tenderle la mano al más débil. Al que está con dificultades puede acudir y ir a ayudarlo, porque Él sabe manejarse en las aguas, en el río de Dios. El río de Dios es permanente y continuo. Desde el huerto de Edén salen los ríos. Allí principalmente brotaba el agua de uno y otro lugar. Y es un símbolo de vida. El agua es un símbolo de la vida. Y hoy vemos la escasez de agua en nuestro país, en el norte, y ver todo seco, hermanos, y que las medidas están ya casi secos, da tristeza. Pero ver un cristiano lleno de agua de vida, qué maravilloso es eso. Y Dios es un Dios que tiene abundancia de agua.
en el libro de Ezequiel, capítulo 47, desde el versículo 1 al versículo 12. Les quiero hablar un poco de este río de Dios. Ezequiel 47 del 1 al 12. Ese es el verdadero nombre, no es Ezequiel, es Ezequiel. Y este libro maravilloso también nos enseña algo importante para nuestras vidas. Nos habla de la plenitud del evangelio, la plenitud, lo completo, lo máximo del reino de Dios, de Cristo. Plenitud es estar completo en Él, saciado de Él. No necesito nada, solo lo tengo a Él. Tengo la gracia, tengo el perdón, la restauración, la vida, el Espíritu Santo morando en mí. En ti está el Espíritu Santo. No necesitamos nada más. No hay nada mejor, no existe nada mejor que el Espíritu llenando la vida del hombre. Por eso este río también es un emblema de vida, de orientación, de bendición. También de la llenura del Espíritu Santo allá en Pentecostés, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, es un derramamiento del fuego del Espíritu de Dios como un río llenando toda nuestra vida, todo nuestro ser, moviéndose de una manera sobrenatural en nosotros y despertando algo nuevo, despertando a las cosas que Dios quiere revelarnos. Vamos a leer y vamos a entender algunas cosas. Dice la Biblia así, Ezequiel 47 del 1 al 12, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo y hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000. Y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces para haber entrado allá a estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores. Y desde Engadi hasta en Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Vea qué interesante es la visión que tiene Ezequiel. Es una visión de algo que Dios le quiere mostrar a Ezequiel como una realidad de la necesidad del hombre del agua, de la fuente de todas las cosas que viene exclusivamente de parte de Dios. Aquí hay muchas cosas interesantes en los versículos, incluso en el versículo 11, si no me equivoco, dice que quedarán las aguas para salinas. Y en realidad está hablando de algo interesante que tiene que ver con la sal. Nosotros entendemos, fíjese que el mar muerto contiene 6 veces más sal que el mar normal. Es por eso que se le llama el mar salado o el mar muerto, porque no puede haber ningún tipo de pez allí, por la cantidad excesiva de sal que este tiene. En todas las cosas, pero tiene algo interesante este río, y es que tiene aguas que tienen muchos minerales que producen la sal
que también traen sanidades a quienes están allí por mucho tiempo. Mucha gente lo toma como turismo y viaja. No te vas a hundir nunca allí por la cantidad de sal, el agua es más pesada, así es que estarás arriba. Y esto nos muestra entonces Dios por qué deja ciertas cosas, porque Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Hay cosas que necesita el hombre, y el hombre, ¿qué es lo que necesita? Sanidad. Y no solo sanidad física, sino sanidad del alma, del espíritu. Una persona sana espiritualmente es una persona que vive libre en el Señor y que no vive afectado por situaciones viejas y pasadas, sino que vive renovado en el Señor constante y permanentemente. Sabe que cada día es una novedad de vida en el Señor y que las cosas que le tocó vivir fue una experiencia, pero que el corazón de él está totalmente sano, porque eso es lo que hace el Señor. Por eso aquí nos hace ver algo interesante. El versículo 1, por favor, ahí lo tenemos, el 11 que estaba nombrando recién. Pero el versículo 1 dice claramente: me hizo volver, y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa. La casa de Dios es el templo. El lugar de Dios donde nos reunimos es el templo de Dios. Esta será su habitación, dice la Biblia. El templo eres tú, tú eres la persona que brotará agua, pero es la casa de Dios también donde brota agua pura y limpia. Porque esta es la palabra de nuestro Dios. Los cánticos que son expresión del alma, pero que nacen de la palabra, también son un río de bendición que toca nuestras vidas. Toca nuestras emociones y sentimientos y nos lleva como un río. Toda canción nos conduce a algo. Si es de amor, nos lleva hacia el amor. Si es deprimida, nos lleva a la tristeza. Pero las canciones que cantamos nos llevan hacia el reino, porque son un río que te lleva. Y tú y yo nos dejamos llevar por las alabanzas. Y cuando leemos la palabra, también es como un río que te va conduciendo y que te está llevando hacia un plan divino de Dios. Tú tienes que aprender a estar en estas aguas, porque es necesario que aprendamos a comprometernos con el Señor. Eso es algo experimental que tiene que tener el hombre con el Señor. No es algo que alguien pueda contar. Es algo que tú tienes que vivir de manera personal. La presencia de Dios en ti, la presencia del Espíritu Santo en ti, el conocimiento de las Escrituras, no tiene que ver con alguien que diga: no, este es un teólogo muy conocido. Sí, pero ¿de qué me sirve si yo no sé nada? Él lo sabe, Él está bien, Él conoce, pero ¿qué hay de mí? Así es que Dios lo que me dice es que tú debes saber, tú tienes que aprender como ese hombre, para eso lo pusimos. Tienes que aprender como esa mujer, porque a mí no me salvará que él sepa mucho. Para saldar situaciones no lo voy a tener siempre. Necesito yo conocer las Escrituras. Necesito yo llenarme de Dios, del conocimiento, aprender a navegar en el río de Dios. Hermanos, podemos predicar un tema teológico o escatológico que tenga que ver con el futuro, las profecías, pero ¿de qué sirve si tú y yo no leemos las Escrituras? No tenemos mayor conocimiento, hermanos. Tiene que ver con el individuo. Por eso dice: todo nace de la presencia de Dios, y el que busca a Dios se llenará de estas cosas. Alguien puede aquí hablar en lengua, así que lindo, y a lo mejor podemos tal vez cantar en lengua, pero ¿qué hay de los que no lo hacen? Así es que el problema no es cantar o no cantar, o hablar o no hablar en lengua. El problema es que cada uno de nosotros tiene que vivir esas experiencias en el Señor. Y eso es lo que nos cuesta, porque salimos del templo y volvemos a nuestra rutina y nos olvidamos de que hay algo mayor que la vida. Hay algo mayor que el trabajo, hay algo mayor que la familia, y que es la presencia de Dios dentro de ti, y que harán fructífero todo lo que esté a tu alrededor. Si es Dios primero, si es Dios quien te llena, hará fructífera tu vida, tu matrimonio, tu hogar, tu trabajo. Dios lo hará. Pero Dios tiene que ver el compromiso, hermanos. ¿Qué jefe, qué patrón le pagaría horas extras a alguien que no trabaja en todo el día y se lleva sacando la vuelta? Si el hombre es justo, ¿cuánto más Dios, hermanos? Así es que no tiene que ver con el individuo. Qué buen predicador es él. Y Dios dice: ¿pero qué has aprendido? ¿Cómo lees la Escritura? ¿Qué estás aprendiendo de él o de ella? Si tiene que ver con eso, hermanos. Si no, nuestra vida será una vida plana. Una vida que no tiene sentido. ¿Sabe por qué muchos conductores se quedan dormidos en ciertas carreteras y que tuvieron que poner unos resaltos? Porque son rectas.
Y es tan recto que empiezan a cabecear, pero cuando hay curvas van entretenidos. Vaya para el norte, subidas, y usted ve la cantidad de curvas y da vuelta y usted no se queda dormido ahí. Así pasa con el cristiano, es tan recta la vida que tiene, que vive a cabezazos. Pero cuando estamos llenos de Dios, vivimos que nuestra vida es sorprendente en Cristo. No hay un río recto. Todos los ríos van serpenteando, las ciudades, los pueblos. Y cuando se llenan de agua, aunque los hayan puesto tal vez algo para que transite el agua, hermanos, salen de allí. Hoy nosotros tenemos calles, autopistas y carreteras, pero nuestra tierra está llena de ríos subterráneos. Y con un agua exquisita que va tomando los minerales, por eso se llama agua mineral. Porque cada vez que el río arrastra el agua, el río va bajando, va arrastrando los minerales que obtiene de la tierra. Y esta tierra es bendita. Y eso es lo que Dios dice. Cada vez que te sumerges en la presencia de Dios, hay algo que llena tu vida. ¿Sabe por qué? Porque viene de la presencia de Dios. He aquí, aguas salían de debajo del umbral de la casa de Dios, del templo de Dios. Todo va hacia un lugar. Es una fuente de experiencia sobrenatural. Es una experiencia maravillosa de buscar a Dios con todo el corazón. En una de las grandes fiestas en Israel, en Juan 4:14, ahí entonces Jesús dice palabras más maravillosas. Está hablando de la abundancia del agua. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso está diciendo Dios. Jesús dijo, más el que bebiere del agua que yo le daré. El agua que Dios nos da, este río, debe circular por el interior del hombre. Jesús dice, yo tengo un agua fresca y pura que puede saciar todo tu ser. ¿Sabe? Aquí en esta parte importante dice que estaba al oriente. La palabra oriente es hacia el sur del altar. Siempre las cosas se conducen hacia el sur o hacia el norte. Todos nosotros tenemos un curso. Dios dice, todo va a viajar hacia un punto determinado. Los puntos determinados de Dios son su pueblo, su iglesia, son una ruta a seguir. Del único lugar de donde puede venir agua fresca, el río de Dios, es de la presencia de Dios. Y si tú buscas a Dios y estás en la presencia de Dios, entonces te saciarás de Él. Te saciarás de su vida, de su poder, de su gracia, de su amor. Los discípulos se llenaron de la vida de Cristo. Cada palabra, cada acción, cada situación que le tocó vivir. Por eso cuando Cristo se va, estaban preparados, firmes, para sostenerse contra todo lo que iba a venir. Pero ellos habían aprendido de la vida de Jesús, habían tomado de la vida de Cristo las más grandes enseñanzas. Sus experiencias eran experiencias sobrenaturales que habían vivido al lado del Maestro. Y escuche esto, de los 12, algunos más que otros. Porque hay lugares donde Jesús fue y no fueron los 12. Porque Jesús conocía el corazón de cada uno de ellos. Van a estar aquí, pero no van a estar. Mejor que no vengan, dice el Señor. Van a venir a este lugar que los quiero mostrar, pero no van a ver nada porque están enfocados en otra situación. Así es que llevaré a los que están interesados, dice el Señor. Por eso Dios dice, hay un interés en el corazón, hay un deseo, entonces yo fluiré. ¿Qué es lo que hacen estas aguas? Pues no solo sanar, sino dar vida y vida en abundancia. Desde el altar de Dios. El altar también representa la cruz de Cristo. El lugar de donde recibimos la redención, la salvación, el perdón de todos pecados. ¿De dónde viene sino de Cristo Jesús? Él es el río de la bendición que todos tenemos. Sumergirnos en Cristo es conocer la vida de Cristo en cada detalle de su ministerio sobre esta tierra. De su nacimiento, de su forma, de su estilo de vida, de sus grandes enseñanzas. Es ver a Cristo moviéndose de una manera sobrenatural. La llenura del Espíritu Santo sobre los hombres no pudo venir hasta que Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día.
Jesús dijo, yo rogaré al Padre, yo pediré al Padre para que envíe sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Mi Padre lo hará, vendrá de Él. Y Él hará que tú comiences a tener la vida que yo he tenido. ¿Cómo puede caminar sobre el mar? ¿Cómo puede sanar a los enfermos? ¿Cómo puede vivir una vida tan firme Jesús a pesar de todos los ataques? Porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces Jesús dice, mi pueblo, mi iglesia, mis hijos necesitan lo mismo. Necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de esta fuerza de Dios impulsadora, motivadora, que da gracia y sabiduría. Tu compromiso con Dios es algo tan personal que solo Él lo ve. Incluso ninguno de nosotros te puede juzgar a ti. Está escrito en la palabra de Dios. Pero sí podemos decir, de acuerdo a cómo tú vivas en el reino, es como tú actuarás y vivirás cada día. Porque Dios es el Señor de todas las cosas. En Apocalipsis capítulo 22, por favor, ponlo allí. Versículos 1 y 2, Apocalipsis 22. Mira lo que dice aquí la Biblia. Aquí habla Juan mostrando algo que estaba viendo, una visión. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Me mostró, dice el versículo 1, un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. Todo nace de Cristo, todo viene de Dios. Él es la fuente de toda inspiración. Hermanos míos, es allí donde viene el gozo y la plenitud de la vida del creyente. Es la fuente de la gracia nuestro Señor. Por eso aquí vemos, después me mostró un río tan limpio de agua de ¿qué? De vida, hermanos. Así es que Juan está diciendo, el río es la bendición de Dios llenando tu vida. Es como un cristal que salía ¿de dónde? Del trono de Dios, como lo ve Ezequiel. Cuando Juan ve esta visión, hace un relato y Juan recuerda a Ezequiel. Y el Espíritu le trae a la memoria lo que Dios le había revelado a Ezequiel. Así es que él, cuando escribe, comienza a detallar cada situación de acuerdo a lo que él está viendo en su mente de las cosas reveladas pasadas, y las trae a un presente. Dios une todo, las cosas del Antiguo Testamento, Dios las une con las cosas del Nuevo Testamento. Dios te enseña a ti en todo a unir las cosas del pasado con el futuro, y cuando miras hacia atrás te das cuenta que valió la pena conocer a Dios y que todas las cosas en Cristo son mucho mejores hoy, y que cada vez que me acerco a Dios y le conozco más, hay un mayor crecimiento espiritual en mi vida. Hermanos, no solo tiene que ver con leer la Escritura, tiene que ver con tu relación con Dios, con tu comunión con el Creador de todas las cosas. Tienes que estar comprometido. Tienes que entregarte por entero a la vida y al reino. En los versículos 8 y 9 encontramos la potencia de este río. Es un poder sobrenatural fluyendo en nuestras vidas. Así es que aquí en el libro de Ezequiel capítulo 47, el versículo 8 y 9 dice, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a la Araba y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Dios dice, donde llegue este río habrá sanidad. Donde llene las aguas de Dios, ¿qué habrá en tu vida? Sanidad. Cuando el río de Dios toca el corazón de un hombre, viene sanidad. Cuando el río de Dios toca un hogar, una familia, hay sanidad, hay restauración. Nuestro trato es distinto, es diferente, porque estamos sanos. No arrastro un pesar ni una amargura, ni vuelvo a las cosas viejas y pasadas, sino que vivo en una vida de novedad, en una vida de prosperidad en el Señor, en mi comunión con Dios. Eso me lleva a una vida satisfactoria. Hermanos, con esto no quiero decir que no es bueno salir de vacaciones. Es bueno y disfrute, y si puede ir a algún lugar, bien hágalo para la gloria de Cristo. Y es bueno, pero no hay nada mejor que la presencia de Dios en tu vida. Aunque andes varias veces en avión
y viajes en los mejores aviones, cuando aterrices te darás cuenta que lo mejor fue estar en la presencia de Dios. Claro, el vuelo te acercó un poco más a Dios. Así es que si puede volar alto, por favor trate de volar lo más alto posible. Se dará cuenta que está más cerca de la presencia de Dios. Lo que sí se encontrará con algunas turbulencias, pero le harán bien un pequeño remesón para reconocer que no podemos volar. Todas las cosas necesitan de una fuerza para moverse. A un avión puede ser muy poderoso, pero son sus motores. El piloto no puede hacer nada si los motores se detienen. Por muy experto que sea, él está allí y queda de brazos cruzados. Pero cuando Dios lleva tu vida, hermanos, en Él estás seguro totalmente. Y aunque puedas subir en esta vida y ser bendecido, Dios te sostendrá en la altura. Si te aferras a Él, Él no te dejará caer. Y si un día no tomas vacaciones, ¿qué más da, hermanos? Aprovecha ese tiempo en buscar a Dios, leer las Escrituras. No hay nada más satisfactorio que ser lleno de la presencia de Dios. No existe nada igual a ser lleno de la gloria y de la gracia de Dios. Hermanos, a veces nosotros discernimos la situación de la vida por lo que estamos viviendo. No he salido, me siento mal, hoy no sé. Hoy estoy cansado, tantas cosas. Y usted recuerde, todo lo está haciendo humanamente. No está honrando a Dios. Mira, Señor, no salí este fin de semana, pero yo te agradezco porque tu presencia está en mí. Tal vez no tomaré vacaciones, sí lo haré, gracias, pero lo más lindo en las vacaciones es que tú estés conmigo. Me levantaré aunque tarde, pero buscaré tu rostro y pediré y te daré gracias por la vida. ¿Se da cuenta que cambia? Esa es la vida que Dios quiere. Pero a veces nos sentimos aquí, hermanos, como si las cosas me producieran satisfacción. Y todo eso, hermanos, es totalmente temporal. Puedes estar en un lugar muy paradisíaco y muy lindo, pero eso es temporal. Pero la presencia de Dios es permanente. Estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad. Las aguas, Dios sana todas las cosas. Dios produce sanidad en el corazón. Dios produce vida. Lo que dice el versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos. ¿Qué dice la Biblia? Todo aquel que entre en la presencia de Dios, ¿qué va a recibir? Vida, hermanos, es vida. Es un río de vida, es un río de bendición. Es la gracia de Dios dándonos vida y vida y vida en abundancia. Dice, habrá muchísimos peces, no dice varios, muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrar en este río. Ezequiel dice, todo aquel que se atreva a entrar al río de Dios vivirá, recibirá vida y vida en abundancia, gozo, satisfacción, recibirá esperanza. No existe una vida más poderosa que la vida en Cristo Jesús. No existe mayor vida que esta, hermanos. La mejor vida está en Cristo. Y es así donde se disfruta todas las cosas que tenemos, porque las disfrutamos desde la mirada y desde la perspectiva del reino de Dios. Que todo lo que Él da son cosas maravillosas, pero lo más grande es Cristo Jesús en tu corazón. Este río, en la medida que va entrando, dice el ángel, entonces crece en poder, en plenitud. El hombre va creciendo en el Señor cada vez que se introduce más. Cuando tú oras más, ¿qué recibirás? Más gracia, más sabiduría. Cuando tú lees las Escrituras, más tiempo vas a tener conocimiento. Ese conocimiento te ayudará de una manera permanente. ¿Te olvidarás de los problemas? No, pero la palabra te dirá cómo solucionar esos problemas. Saldrás un vencedor, una vencedora constante a través de lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque estás leyendo la palabra de Dios y estás sumergido en el río de Dios. Nada le puede añadir a este río. Quiero decirte algo, nada de este mundo mejorará este río. Este río es suficiente para ti y para mí. Este mundo no tiene nada que ofrecerle. Este río no necesita de otros ríos para alimentarse, pues viene de la misma presencia de Dios. Así es que tú y yo no necesitamos las cosas del mundo. Y no estoy hablando de las cosas que podamos obtener, estoy hablando de los deseos de este mundo. Solo necesito llenarme de Dios. ¿Qué significa llenarse de Dios? Una persona llena de Dios puede fluir
hacia los demás, llena de Dios. Por eso una persona que tiene conocimiento en ciertas materias puede hablar y explayarse, y la gente lo reconoce porque tiene mucho para dar. Así también el hombre que está en el río de Dios, que está lleno de vida, puede dar y transmitir vida a los demás. Puede llenar a los demás de vida y transmitirle el gozo y la paz. Y puede dar aliento y fortaleza a los más débiles. ¿Por qué? Porque está lleno de eso, está lleno de Dios. Conoce las Escrituras, sabe lo que significa la palabra de Dios para él y son su fuente de vida. Son importantes para él, así es que eso lo hace una persona plena, completa en Cristo Jesús. Jesús hablaba de la palabra, hablaba del reino. Jesús utilizaba las cosas escritas para transmitirlas a las generaciones. Él estaba lleno, completo en Dios. La plenitud, dice Pablo, la plenitud de Cristo, la plenitud del hombre en Cristo Jesús. Estamos llenos y completos en Él. Por eso dice dar vida. Hermanos míos, que crecen al lado de un río muchos árboles. Hay bendición, hay abundancia de frescor. Por eso esos lugares secos donde no hay agua, hermanos, todo se está secando. Y qué triste es verlo. Pero cambia la vista cuando ves un río y lo ves lleno de verdor a su alrededor, de árboles que crecen y que se alimentan de esas aguas. Así es la vida del creyente también. Es un creyente fructífero, es un creyente siempre constante y permanentemente lleno de la gracia y del poder de Dios. Está siempre lleno de vida. Está siempre fresco en todo. Está siempre renovado. Hermanos, puede darle también abrigo a los demás y estará siempre rodeado de árboles, de bendiciones que le darán frescura a su alma y a todo lo que está en él. ¿Sabe? Dios busca de nosotros que demos fruto. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas. Dios dice, bueno, si los peces van a vivir muchísimos, entonces significa que puede haber abundancia en la vida del creyente. En tu vida puede haber mucha abundancia, pero también recibirás, ¿sabes qué? Sanidad. Y vivirá todo lo que entrar en este río. No hay nada mejor que estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren nadar en el río de Dios? Sí. El versículo 12, por favor, hija, ponlo allí. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. Vea. Junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Habrá fruto. Dios quiere que tú des fruto. Dice que sus hojas nunca caerán, es decir, perenne, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será ¿para qué? Será de bendición para los demás y su hoja para medicina. Tendrá palabras de aliento para otro. Ayudará a otros a sanar el alma, el corazón que están en dificultades. Así es el poder del Espíritu Santo edificando vidas. El Espíritu Santo edifica nuestras vidas. Hay algo interesante, hermanos. Cuando Ezequiel ve lo del río, entonces describe algo interesante como el Espíritu de Dios moviéndose de una manera sobrenatural y entrando en la vida del creyente y fluyendo hacia una vida más abundante. Aquí en el libro de Juan capítulo 7 versículo 37 al 39 encontramos las palabras de Jesús hablando del Espíritu Santo, del río de Dios moviéndose en la vida del hombre y de la mujer. ¿Por qué Dios entonces expresa esta palabra? Porque Dios ve cómo seco está el hombre. Y que si el Espíritu no fluye en el hombre, este hombre se va secando como este río. Si este río cesa sus aguas, entonces todo lo verde, todos los frutos maravillosos comenzarán a secarse. Y entonces ya no habrá tanta vida en ese hombre y en esa mujer o en ese joven. Pero si permanece en el río y bebiendo de las aguas de Dios, se mantendrá sólido y firme. Aquí en el libro de Juan capítulo 7 versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Voy a hacer una pregunta, pero no levante su mano. ¿Hay alguno que está en sequía aquí?
Le aseguro que nadie va a levantar la mano. Pero el Espíritu Santo le está diciendo a usted que está en sequía a todos los otros. Porque nosotros aparentamos. Si tú vas donde cruzaba un río, el río te puede decir, aquí está la huella, sí, pero no está el río. Yo necesito el agua, no la huella. Tal vez en tu vida hay una huella de que hubo el Espíritu Santo. O está el Espíritu Santo allí, pero no está fluyendo como un río. Dios necesita que ese río se mueva dentro de ti. Un río que fluye es un río que va permanentemente dando vida donde va. Y dice, llega al mar. El mar representa al mundo. ¿Dónde llegará la bendición? Al mundo, a lo que te rodea. La sociedad, el trabajo, tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus familiares. Regará todo. El río que está dentro de ti, el Espíritu Santo, regará a los más lejanos que estén. Cuando te vean te respetarán porque hay algo en ti que está fluyendo constantemente. Porque ellos se sienten secos, pero tú estás verde y es fructífero. Verán tu rostro y sabrán que hay vida dentro de ti. Mirarán tus ojos y sabrán que en tus ojos hay vida y no hay muerte. Porque estás lleno de vida por el poder del Espíritu Santo. Aquí Jesús está hablando de una manera sobrenatural. Aquí está hablando diciendo el Espíritu Santo puede llenar la vida de un hombre, pero necesita que el hombre se llene de Dios. Si no nos llenamos de Dios, nos vamos a quedar pegados. Y eso es lo que Dios no quiere, hermanos. El hombre se queda quieto, estático y comienza a morir. Pero el hombre que nada y que es ágil en el reino es alguien que permanece y que constantemente está recibiendo del reino de Dios. Por eso el Espíritu Santo es algo maravilloso. La gracia, la riqueza del amor de Dios producen vida. Habla del amor infinito de Dios. El río habla de algo permanente. Dios te ama. Dios nunca dejará de amarte. No importa la situación o el problema o cómo tú estés con Dios, Dios te seguirá amando. Su infinito amor, maravilloso amor de nuestro Dios. En otra versión dice, su amor inagotable. Me gusta eso, porque Dios no se agota. Él te sigue amando. Y eso es expectativas. Dios tiene expectativas de que tú mejorarás cada día. Dios dice, ojalá este año que viene para Él, como dice, está hablando de nosotros, sea año nuevo. Y tenga también una vida nueva. No sigamos con la rutina del año que ha terminado. Eso es malo. Haga un cambio en su vida espiritual. Tome un desafío de relación, de comunión con Dios. Haga algo que tal vez no había hecho antes. Voy a tocar 3 puntos para terminar rápidamente. El versículo 3 dice, hasta los tobillos. Los tobillos representan un conocimiento muy superficial de las cosas del reino. Y usted puede ver en cada playa o en cada río o en cada lago que gente que siempre está en la orilla por temor a lo que va a suceder allá. Porque ¿qué te va a decir? Es que yo no sé nadar. Y si le preguntas la edad y te dice alguna edad, dice, ¿y por qué no has aprendido tantos años que has venido a este lago, a este río? Y nunca has aprendido a nadar. ¿Cómo estás tú? Esto representa un espíritu de fe. ¿Es tu espíritu fuerte y firme? ¿Estás aprendiendo recién? ¿Estás a los tobillos o quieres más? No te conduzcas como se conduce el mundo. No seas como otros creyentes que siempre estuvieron ahí. Dios no quiere eso. Hasta las rodillas, dice el versículo 4. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Ya Ezequiel, un poquito más. ¿Qué nos dice el Señor esta mañana? ¿Qué te dice el Espíritu Santo esta mañana hoy a ti? Un poco más. Ya por lo menos las rodillas representan ¿qué? La oración. El compromiso con Dios de la oración, hermanos, no tiene que ver con 1 hora, 5 horas de oración. Tiene que ver con la comunión del hombre con Dios en su corazón. Doblarás tus rodillas, te inclinarás cada mañana y le darás gracias por la vida. Agradecerás por tu familia y declara el día bendecido en el Señor.
y que se abrirán las puertas aunque no haya nada. No veo nada, pero Dios lo hará, Él lo ha prometido y Él cumplirá. Por eso habla de compromiso. Dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Eso habla del espíritu de oración. Dios quiere que tú y yo tengamos un espíritu de oración. Después dice claramente, cuando el hombre dobla sus rodillas, descubrirá lo que es el deleite de estar en la presencia de Dios permanente. Después dice, y midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde? Hasta los lomos, hasta la cintura. Habla del espíritu de poder. Los lomos representan toda la autoridad y la fuerza del hombre. Representan ese hombre, esa mujer que tienen poder y que están sumergidos en Dios y que pueden decir, Señor, yo puedo hablar de ti donde quiera que vaya o esté. Señor, yo estoy capacitado porque cuando estaba en los tobillos muy poco sabía. Llegué a las rodillas y me di cuenta que podía un poco más. Señor, y no dejaré jamás de hablar de ti. ¿Cuántos quieren hablar del reino? Y contaré tus maravillas porque es una experiencia mayor, porque entré y me sumergí más de lo normal. El que puede nadar más al fondo puede tener una experiencia distinta de las olas o de lo que sea hacia los que están afuera, ¿sí o no? De donde sea. Lo puede disfrutar. A mí me gusta eso. Así es que ahora cuando viajé hace poco a República Dominicana, yo lo podía hacer. Y avanzaba y veía a los otros y decían, no, tenía 60 años. Hermanos míos, eso es algo natural, pero ¿qué es el Espíritu de Dios? ¿No es mejor eso? ¿Cuántos quieren disfrutar en el Señor? Ah, qué lindo cómo vive esta persona, pero tú lo puedes hacer. Qué lindo es sentir el Espíritu de Dios moviéndose en mi vida. Es algo que tú puedes hacer, porque es para todos. Pero el problema es que no nos queremos sumergir. Y Dios dice, cambia tu rutina. Ya déjate de estar hasta los tobillos, las rodillas, y entra un poco más. ¿Cuántos se comprometen con el Señor? Tu compromiso no es con la iglesia, es con el reino. Cuando un hombre está comprometido con el reino hasta los lomos, entonces todas sus fuerzas están en el Señor. Todo lo que ese hombre es está firme en Cristo. Todo lo que vive, lo vive en el Señor. Hermanos, está comprometido con Dios y Dios está comprometido con él o con ella. Y cuando Dios se compromete como un hombre, Dios lo conducirá siempre poderosamente. Eso es lo que Dios hace. Siempre las personas, y quiero los tobillos, el compromiso es muy leve. Hoy sí, mañana no, tal vez. Lo veré, no hay compromiso. Cuando alguien está comprometido contigo, dice, sí, ¿a qué hora es? A las 5, calor, ya no importa, ya. Yo a las 5 estoy ahí, hace mucho. Hay un compromiso, ¿sí o no? Pero si no, ya, lo voy a ver. No, pero sí, yo creo que sí. ¿Se da cuenta de eso? Pues bien, los tobillos representan eso. No hay un compromiso. Hoy no, tengo que ir para allá, es para acá. Señor, ¿me esperas? Y Dios dice, si yo te espero, tú me tendrás que esperar mucho. Porque cuando me busques, ya no estaré yo ahí. Y por último, hermanos, el versículo 5. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino ¿cómo? ¿Qué es lo que Dios quiere entonces? Que tú te sumerjas en el río de Dios. Que el Espíritu Santo comience a fluir en ti de una manera sobrenatural. Que te repletes de Dios. Eso se llama la plenitud del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu, ¿cuántos saben que puede fluir dentro de nosotros? Qué precioso es eso. La plenitud del Espíritu Santo. Hermanos, alguien puede decir o contar un testimonio, pero lindo el testimonio. Y todos amén. Pero Dios no quiere el testimonio. Dios quiere que tú lo experimentes. Dios quiere que tú vivas la experiencia más maravillosa, más gloriosa de vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Que no veas las cosas como los hombres la ven. Tienes que verla desde la mirada y desde la perspectiva de Dios. Esta experiencia de la plenitud del Espíritu Santo no se puede sobrepasar con nada.
porque es algo sobrenatural. Es algo que llenará por completo tu vida. Y Dios nos dice esta mañana, ¿te atreves? ¿Quieres entrar a nadar? Nadie te va a exigir más de lo que tú puedes dar. Pero hay algo. Si tú tomas el compromiso, es Dios quien te tomará de la mano y Él te llevará. Él te conducirá siempre. No tengas miedo, no te vas a ahogar. Vas a fluir en la presencia de Dios. Hay certeza en el Señor. Aunque la barca se mueve, tú sabes que tu Señor está ahí. Y habrá plenitud dentro de ti. El Señor está conmigo. Pero mira lo que está pasando. Bueno, Dios traerá solución a esto. Es que está mala la situación. Bueno, y siempre ha estado mala. Mis papás vivieron, mis abuelos, ahora estoy yo y Dios está conmigo. Cambia la perspectiva. Cambia la forma de verlo. La plenitud te hace hablar de una manera sobrenatural. Y te hace ver las cosas desde la perspectiva y la mirada perfecta de Dios. Estas son cosas pasajeras. La pandemia ya pasó. Aún persiste el peligro. Claro, vamos a tener los cuidados, pero ya pasó. Y Dios sigue estando con usted y conmigo. Y Dios sigue en pie. Póngase de pie usted también ahora y comience a orar al Señor. Gracias te damos, Dios.